Okay. Hello everyone. Good morning. So, to start with the class. Okay. You know that I like to do a short practice. I like to do a short practice about the topic that we uh, learned or practiced yesterday. So, in this practice, in this past simple practice, here there are some sentences. So, okay, so there are some sentences. One, two, three, four, six sentences. So you're going to choose, or you choose the correct verb in past simple. Okay. So read the sentence, entonces lees la oración, and then you select or you choose the correct verb, ¿cierto? El verbo correcto, como crean que sea el verbo, ¿cierto? Obviamente también les mandé pues unos links al grupo de WhatsApp para que de verbos regulares y irregulares para que puedan estudiarlos y pues así saber ya identificar verbos regulares y irregulares. So let's begin with Javier, please. Read the first sentence. Sarah Yes. watches a movie last Wednesday. The first one or the second? The third one. Primero. ¿Elegiste la primera o la tercera? Good. Primero. Good. Sarah watched, like Katy, watched a movie last Wednesday. Last Wednesday. Okay, very good. Sarah watched a movie last Wednesday. Okay, very good. Okay. So, next one, Soraya. This one. They slept for 4 hours. Teacher, So ¿es past simple o present? Sí, it's past. It's past. Ok. Remember Entonces, that is past simple practice. Ok, entonces sería they sleep for 4 hours. 4 hours, for 4 hours. This one. Sleep, the premier. The first one. The fifth, sí. Yes. So, okay. But in this case, the verb sleep is a regular verb. Irregular. For that reason, the correct conjugation or the correct form is the third one, the last one, slept. Okay. So now repeat the sentence with the correct. Slept. Entonces di la oración otra vez con el verbo en pasado correcto. They slept for 4 hours. Very good. They slept for 4 hours. So good. Next one, Javier. We lived in the house last year. We lived last year. Good. The first one or the third one, the last one? This one or the last one? The last one. Good. Good. That's the correct verb. So the pronunciation is lift, like the pronunciation of ed is like is a d. Lift. We living in the house last year. So repeat. Lift. ¿Cierto, Javier? Lift. La pronunciación es lift. We lived in the house last year. Good. Very good. We lived in this house last year. Teacher, Sí, Javier. teacher, no, perdón. Sí. The verb es
we live, el de tercero. We live. ¿Es correcto? Yes, Okay. yes, it's correct. Because living doesn't exist, no existe. Love, of course, is love is the feeling. Yes, es el sentimiento, ¿cierto? So the last one is the correct. Uh-huh. So good, Javier. So next one, Soraya. This one. I studied English yesterday. The second verb. Very good. The second verb. Good. I studied English yesterday. Good. Next one, Javier. Peter liked rock music previously. Previously. Peter like 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 rock Liked. music Liked. previously. Yes, Previously. previously. Repeat. Previously. Good. Previously. Yes. Uh-huh. So, very good, Javier. Peter liked, yes, the first one, good, liked rock music previously. Good. Un momento. Okay. So, let's continue. Yo maniobro. So let's continue. So that's good. Peter liked, good, rock music previously. Ok, es que la pantalla se había ido. The last one, De My Ryan. Brother. A ver, Ajá. the verb es regular, ¿ok? El verbo regular. Is, speak is irregular verb. Es irregular, entonces sería Ajá. My brother spoke with his best friend. Ajá. Very good. My brother spoke with his best friend. Repeat Good. it. My brother spoke. Ajá. Repeat it. My brother spoke Again. with his best friend. Very good. Uh-huh. So with this, this is a short practice about the simple past. Yes, about the simple past in affirmative way, in affirmative form, ¿cierto? En la forma afirmativa. Sarah watched a movie, they slept, ¿cierto? Porque es un verbo irregular, slept. We lived, la segunda, la última, porque las otras living no existe. Es love, es amar. I studied, la segunda, ¿cierto? Porque esto pues se le quitaría la Y. Peter liked, ¿cierto? Porque pues esto no, acá prácticamente está doble agregado y pues like, liken, digámoslo así, no existe tampoco. And my brother, como dijiste, es un verbo irregular, por ende, is spoke. Spoken exists, okay? Spoken is the perfect, conjugation. That is el pretérito perfecto, spoken. But in this case, you use spoke because it's past. But very good. Profe, muy buenos días para todos. Now, good Hola. morning, Angela. Good morning, qué pena, teacher, llegar hasta ahorita. Disculpen. No te preocupes. Pues llegaste también un momento justo porque estábamos apenas dando pues un repasito, una práctica del pasado simple. Pues Okay. es como te digo, como les está diciendo, ya les mandé unos links en el grupo de WhatsApp acerca de pues, listas de verbos regulares y irregulares para que puedan también practicar y aprender verbos y así pues ya saber qué verbo es regular y irregular, ¿cierto? Watched, slept, lived, Profe, muchas studied, gracias. entonces con gusto. So now we're going, we begin or we start with the past simple in negative form, yeah?
So yesterday we talked about the past simple by affirmative. In this case, we studied the negative form of past simple. So in this part, we use one only auxiliary in order to express a negative sentence in past. Okay, o sea, vamos a usar un auxiliar. Just we're going to find, or we're going to use just one auxiliary, ¿cierto? Entonces, vamos a usar solamente un auxiliar for the whole or for the all subjects. Okay, so subject he, she, I, we, they, it, you, and the auxiliary is did. Okay, in this case that is negative. Yes, is did not. Okay, entonces vamos a ver solamente un auxiliar, ¿cierto? Digámoslo así, que es como la ventaja de ya el pasado simple, ¿cierto? Que solamente hay un auxiliar para negar o más adelante para la pregunta, ¿cierto? Para preguntar en pasado. So, for example, he did not, she did not, I did not, or we didn't, they didn't. Yeah, because remember that is the short form, the long form, la forma larga, the long form, did not, and in brackets is the short form, the contraction. Okay, this is the contraction of the auxiliary negative form of in past simple. Did not, and didn't. Okay, didn't. Entonces, este es el auxiliar que vamos a tener en cuenta y vamos a usar para el pasado simple. Solamente uno. Now, in the grammar structure, yeah, so where we find the subject, first of all, is the subject, we, he, now the auxiliary, plus the word not, did not, next the verb, run, and the complement, with my best friend. So, Javier, can you read the first sentence, please? La primera We oración. did not Yes. round. Why, my friend? Why, my best friend? With. My Good. best Very friend. good. Very good. We did not run with my best friend. Next one, Angela. Claro, teacher. ¿Sí? Yes, the second. Entonces, he is not go to Paris, Paris with his mother, his family. Yes. So in this one, yes, in the auxiliary is the contraction. So it's didn't. Okay, didn't. Didn't So repeat it. So repeat the his sentence. entonces He. he didn't go Didn't. Good. Yes. go to the Paris Go. go to the Paris with his Paris. family. Very His good. family. Yes. He did. Very good, Angela. He didn't Entonces, go to Paris with his family. Okay. So, en esta parte se te lo voy a decir. In this part, you can notice, yes, you can notice that the verb is in the infinitive form. Yeah. Well, this one is similar, but in this case, you can notice that the verb is not in the past, ¿cierto? No está en pasado. Esto también, o sea, ¿qué pasa? Esto pasa lo mismo que pasaba con el auxiliar cuando lo usábamos en terceras personas, ¿cierto? El das o doesn't, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Que pues el verbo se le omitía o se le negaba pues la regla de la tercera persona, el ES y ES o la S. Acá pasa lo mismo, ¿cierto? When you use
when you use the auxiliary did in past, okay, the auxiliary did in negative sentences or in questions, the verb doesn't have a change, ¿cierto? No tiene un cambio. O sea, el verbo queda normal en la forma infinitiva, ¿cierto? En la forma normal, en la forma del presente. ¿Por qué? Pues porque el auxiliar ya, con el auxiliar a la hora de decir he didn't go to Paris, entonces ya estás indicando de que esa oración está en pasado por el auxiliar, ¿cierto? Didn't o did not, como, como, como se sientan más cómodos en pronunciarlo y decirlo. Ah, we did not, ¿cierto? Entonces, con el auxiliar ya se indica de que esa oración está en pasado, y por ende, pues no es necesario colocar el verbo en pasado, porque eso sería, pues, como decirlo, una redundancia en el inglés, como estarías doblemente mencionando el pasado, ¿cierto? Didn't, went. Entonces no es necesario, pues, colocar el verbo en pasado, porque ya con el auxiliar estamos indicando que esa oración que estamos negando o la oración que vayamos a preguntar está en pasado, ¿cierto? Por el auxiliar. Es lo mismo que con el auxiliar del presente, ¿cierto? Do and does. Si usted lo usan en presente, ¿cierto? Negativo, pues ya se sabe que está diciendo esa oración en presente. Entonces, with the auxiliary, the auxiliary of past simple, which is did, that is did or did not or didn't, you are indicating that the sentence is in past. So for that reason, the verb is not necessary to use it in past. It's in present. Okay. So the auxiliary and the verb in present. Okay. Entonces, recordemos el auxiliar lo usamos, entonces ya por ende el verbo va a ser en presente. Bueno, en la forma infinitiva, en la forma base. So questions in this part. No questions. No, teacher. Entonces, claro hasta aquí. Sí, señor. Okay, so let's move on. Okay, let's move for a little bit practice. In this case of in the past simple tense. So here we have some sentences. ¿Cierto? Acá tenemos algunas oraciones, some sentences. So you become or you yes, you become the sentences in past. ¿Cierto? Vas a convertir las oraciones en pasado. Remember, in negative. En pasado negativo. Recuerden que las van a pasar en pasado negativo. Entonces, usando el auxiliar, usando más que todo es usar el auxiliar, ya que el resto no es necesario. Pues. Okay, so the first one, Soraya, can you please help me with the first sentence? En negativo, positivo, negativo, positivo, ¿qué? Ajá. Pasado negativo, perdón, pasado. Negativo. Pasado negativo. Va a ser en pasado negativo. Todas las oraciones van a ser convertidas en pasado. Ok. Yes. El auxiliar did, perdón, el auxiliar did, de verbo va en presente, ¿es correcto? Ajá. When you use the auxiliary in past, the verb is in present. Entonces, he didn't go. Go, yes. To bed. To be early. Early. To bed early. Very good. He didn't go to bed early. Yeah. Okay. You use the auxiliary past simple, and then the verb is in present or the verb is in infinitive. Yes.
but good. Thanks, Soraya. So next one, Angela. Jefe. Ajá. Profe. Entonces, a ver. Entonces sería I, I, Yes. I, I, one moment, please. I, I Yes. did, I did not, I Good. did Ajá. not, ate, ¿cómo se le diría la siguiente Hate. palabra? Kate, Hate. Kate, Hate. ate, Como una J al final. Ajá. Hate. ate, ate, con, cousin, Cooking. cooking. Ajá. So, I did not hate cooking. ¿Cierto? Se pronuncia como Yes. una J. Recordemos que la H comúnmente en inglés se pronuncia como una J. Entonces, cuando empieza pues la palabra con H, comúnmente se pronuncia como una J. Con Entonces, hate. Ajá. hate. Entonces, Entonces, did ajá. not Good. hate cooking. Good. Very good. I did not hate cooking. Ah, como el niño, ¿sí ve? I hate cooking. Good, Perdón, teacher. Ángela. No, el niño también está aprendiendo, qué bien. Entonces, vamos a continuar. Next one, Javier, please. Janie didn't work, Jenny, yes, didn't yes. work at the hotel. Work, At the hotel. good. The hotel, very good. Uh-huh. Jenny didn't work at the hotel. Good. Ajá, muy Yes. bien. Thanks, Javier. Next one, Soraya. They didn't study history. Yes, they didn't study history. Very good. They didn't study history. Next one, Angela. Teacher diría, did not, entonces, I did not root fats. Uh-huh. I did not run like a como una A, run fast. Okay. So, repítelo otra vez, Angela. Did not Run. run Uh-huh. fats. Fast. Good. Uh-huh. Very good. I did not Gracias. run fast. Déjeme leer el No, thanks to artículo. you. ¿Ah? ¿Vas a compartir algo, Ángela? Ve, Soraya. No, perdón, teacher, luego los comparto, lo tengo que organizar. Es que anoche me dio el artículo del bilingüismo, muy interesante. Ah, bueno. Bueno, Sora. No lo comparte en el grupo para saber esa noticia, ese artículo. Gracias. Gracias, So, Soraya. Bueno, para Alzheimer. ajá. Para retrasarlo, pues, para retrasarlo. Ah, Sí, bueno, sí, perfecto. hágale. Sí, gracias. Okay, the next one, Javier, please. You didn't enjoy sport. You didn't enjoy sports. Very good. You didn't enjoy sports. Thanks. Next one, Soraya, please. Soraya. Perdón, estaba aquí cuadrándome. Ok, ok, espérate que se fue la vez. Dice, I didn't, ese verbo está, a ver, I didn't run fast. Perdón, estoy leyendo de nuevo. No, perdón. Es, Sí, he didn't la know the penúltima. answer. Sí, he didn't know the answer. Yes, he didn't know the answer. Very good.
No, Yes. pero aquí la acá no, digamos, en the pronunciation, the K is like a mute, ¿cierto? Es como muda, es like a mute word. So, you only pronounce now, no. He didn't know the answer, okay? But very good. And the last one, Angela, please. You did not lie in the Pamplona, perdón. So, I did not it did not, yes, in good, Pamplona. live, good, in Pamplona. So repeat it, Angela. Did not lie in Pamplona. I did not live, ¿cierto? Live in Pamplona. Yes, good. I did not live in Pamplona. So, with this, we can say that we already know or we already understand better about the past simple tense in negative form, right? O sea, ya podemos pues entender un poquito más acerca del pasado pues simple en la forma negativa. It's only to know, it's only to know how to use the auxiliary. Yes, it's only to know how to use the auxiliary in the past simple, which is did not or didn't. And of course, remember that when you use the auxiliary in past, in negative or in question, you use the verb or the verb that you are going to use will be in present or in infinitive form, ¿cierto? Van a usar el verbo en presente o en una forma infinitiva, porque ya con el auxiliar estamos indicando que la oración es en pasado. So with this, we finish of course, the topic of past simple in negative form. So in order to move on to continue with the question, past simple in question, some doubts, questions about this topic, or everything is clear? No. Siempre que estemos con el auxiliar, el verbo va en presente. Ajá. En el pasado, pues, en el pasado simple, cuando vayan a usar el auxiliar, digamos en este caso que vimos la forma negativa, ¿cierto? Vas a negar algo, ajá, en la forma negativa. Siempre van a usar el verbo en presente ya, ¿cierto? O en la forma infinitiva que también se llama, en el presente, ¿cierto? Porque como les digo, ya con el auxiliar estamos indicando que esa oración es en pasado, por ende no es necesario colocar el verbo en pasado porque, pues, digámoslo así, sería una redundancia, ¿cierto? Como doblemente mencionar algo en pasado. Entonces, no es necesario. Entonces, por ende, el verbo, como pudieron ustedes ver en todas las oraciones que me ayudaron a completar, los verbos estaban en presente, ¿cierto? Study, work, enjoy, live, ¿cierto? Hate, go. Entonces, es eso, siempre. Siempre se va a colocar así. ¿Ok? So, questions. ¿Tienen más preguntas? No, ahí les acabo de compartir en el chat. Ese link simplemente es un artículo que habla del bilingüismo. Los 2 primeros minutos los pueden obviar, lo emiten en un anuncio que hay de un pelado que enseña inglés, pero o sea, pueden obviarlo, le dicen eliminar propaganda, algo así. Ahí está, eso es como un artículo de 6 minutos. Habla simplemente de la importancia del bilingüismo para el cerebro. No más. Listo. Soratita, muchas gracias. Qué bien, sí, es muy bueno. Ok. ¿Sí algo? Sí, muchas gracias, Soraya, por compartirnos ese link. Sí, que no sé si en el pronto en el artículo digan, pero algo que siempre nos dijeron era que una persona bilingüe, una persona que desarrolle la habilidad pues, de aprender más de un idioma, le queda también fácil ya un poquito de tipo de cosas.
Por ejemplo, ¿Le queda fácil que digamos, se te si fue la voz? yo, en mi caso, yo era, digamos, me queda más, digamos, tienes más facilidad de aprender otro tipo de cosas, ¿cierto? Otro tipo de áreas, o sea, te queda ya, digamos, adquieres una facilidad, ¿cierto? Porque el cerebro ya está más ágil, ¿cierto? Por la habilidad de haber aprendido un segundo idioma, un tercero, un cuarto. Entonces, a la hora de aprender otro tipo de área, otro tipo de cosas ajenas al idioma, digamos, lo vas a entender un poco más fácil. Te va a quedar más fácil entender lo que antes, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, yo en el colegio era muy, digamos, malo para la matemática, me costaba mucho entenderla, pero cuando aprendí el inglés, ¿cierto? Cuando ya lo tuve en las bases y todo, me explicaban de nuevo el mismo tema y lo aprendía un poco más fácil, no digamos que, me volví un superdotado en la matemática, pero noté la diferencia y dije, bueno, ahora lo entiendo más fácil. Entonces, eso es un dato también que científicamente fue comprobado. Que una persona bilingüe adquiere la capacidad de aprender alguna otra área, alguna otra cosa, un poco más fácil por ser bilingüe o políglota, que se le llama a las personas que hablan más de dos idiomas, tres, cuatro, serían los políglotas también. Pero después de Entonces, cierta edad es más complejo, es más difícil para bien, uno aprender, ¿no? pues digamos, hay que tener en cuenta que es un poquito difícil, ¿cierto? No la edad, porque inclusive yo que tenía ya en ese tiempo, empecé yo a los 17 años a aprender el idioma, me costaba un poquito, o sea, hacía lo mismo que ustedes están haciendo, tenía que ver videos, tenía que esforzarme más, ¿cierto? Lo mismo que están ustedes haciendo, yo lo tuve que hacer, y eso que estaba mucho más joven. Sí, es la única diferencia, porque ustedes adquieren también el idioma como yo lo adquirí, obviamente con la dedicación, a diferencia de un niño prácticamente es una esponja que absorbe todo, entonces usted a un niño le enseña así un poquito constante y él adquiere el idioma un poco más fácil que nosotros, pero no quiere decir de que a nosotros digamos, no es imposible aprender algo nuevo, o digamos, un idioma, o lo que sea, no, se puede, con dedicación se puede. Okay, so let's continue with the past simple. In this case, is interrogative or question, yeah, interrogative past simple form or question past simple form. So, in this one, it's similar, okay? You know that the auxiliary of the past tense is did or did not or didn't, okay? So, we have only one auxiliary for use in the past simple, and for using in the subject she is for all the subjects, ¿cierto? Es lo mismo que acaba de decirles, el did, el didn't, ¿cierto? El auxiliar en pasado para todos los sujetos. Obviamente, remember that is a question. In this case, it's a question form or an interrogative form. So, the auxiliary goes first, okay? Like in the grammar structure, yeah? So, auxiliary, remember, the auxiliary goes first, yes? Va de primero. Next, the subject. Next, the verb is normal, is similar, and the complement is the same. Is the same structure in the negative form, but in this case, in the interrogative form, you use the auxiliary first, or you say the auxiliary first. ¿Cierto? Van a usar el auxiliar de primero. Lo que les he dicho pues en clases pasadas, que siempre, cuando no importa el auxiliar, ¿cierto? No importa el auxiliar en pregunta, solamente en pregunta, va a ir de primero. Pasado, presente, futuro, los que hemos visto, ¿cierto? Did, does, done, o do, does, el auxiliar que también en presente progresivo que vimos que es el verbo to be, am, is, are, y pues también en el verbo to be como tal, ¿cierto? En pregunta va de primero los auxiliares. So, in this case, it's similar. The auxiliary goes first. Did is positive, did not, or didn't, which is negative. So,
Javier, can you please read the first sentence? Puedes leer la primera oración. Did he assist the class? Ajá. Did he assist the class? Ajá. Very good. Next one. Angela. Okay, teacher. This not we Bye. entonces did not buy bunger Ha, ha, hamburger. hamburger. Yes, Very teacher. good. So did not we, yes, the subject we buy Me, hamburger. hamburger. Buy. Very good, Teacher, Angela. Cierto. Yes. teacher, ¿cómo se pronuncia boot? Buy, ¿cómo The se suena? verb. Sí, sí. Buy. Bye. Ok, gracias. Bye. Ajá. Bye. Ajá. No, Okay. no problem. ¿Cierto? Teacher, Es thank you. la misma pronunciación. Ajá. Es la misma pronunciación como decir bye, goodbye, bye, bye. Solamente que hay que tener en cuenta el contexto, ¿cierto? Creo que les dije que a veces hay pronunciaciones muy similares, ¿cierto? Muy similares, como esta. Buy, que es comprar, ¿sí? I buy, o aquí, we buy a hamburger, ¿cierto? O bye, ¿cierto? El saludo, la despedida, el farewell, ¿cierto? Entonces, obviamente, a la hora de, cuando lo estamos hablando, pues es un poquitico, digamos, difícil, nos cuesta un poquitico diferenciar, bueno, qué bye me está hablando esta persona, saludo o el verbo comprar, digamos en este caso. Obviamente hay que poner cuidado al contexto, ¿cierto? Porque si me dicen a como esta, we buy a hamburger, ¿cierto? We buy a hamburger. Entonces, obviamente, como acá también es un verbo, entonces ustedes van a decir, bueno, sí, me dice el buy de compra porque pues no tiene sentido que use ahí el buy de salud, de despedirse, y tampoco es un verbo el buy, el de despedirse. Entonces, a veces vamos a encontrar palabras con pronunciación prácticamente, digámoslo así, similar, ¿cierto? Entonces, hay que ponerle cuidado al contexto, pues más que todo en lo oral, in the speaking. But in writing, yeah, in writing or reading, it's very easy to identify what is that word. Yes, what is that word mean? Entonces, ¿qué palabra significa? So, next, with this, is basic, ¿cierto? Es básico, es igual como lo otro, ¿cierto? El auxiliar va a ir de primero y el resto queda igual. ¿Ok? Here we are going to practice a little bit about the past simple in the interrogative form. So here we have give me a unos minuticos, porque creo que ya los miren para otro lado. Okay, here you're going to help me to organize, yes, organize the sentence that is up in each up in the presentation. Van a ayudar a organizar estas oraciones que están arriba, ¿cierto? En cada parte de arriba, que están aquí. Entonces, for example, the first one, you can notice that is in disorder or is not in order, ¿cierto? No está en orden, so you are going to help me to organize each sentence. Van a ayudar a organizarla. Obviamente, como vimos ahora la estructura gramatical, ¿cierto? Como vimos la estructura gramatical of the past simple in interrogative, so we are going to use it in this practice, okay? So the first one, Soraya. Soraya. Teacher, did Thomas to go to the beach? Thomas. It's question, ¿no?
Yes, remember, it's a question. Did Thomas Did Thomas uh-huh, to go to the, perdón. Did Thomas to go to the beach? mhm. To go to the beach? In the contrary, go to Oh, yeah. Did Thomas uh-huh, go? yes, Ah, okay. go Go to the go beach. to, very good, go to the beach. Uh-huh. Did Thomas go to the beach? Beach. Very good. Yes. Next one, Javier, please. The heat round room Yes, run. the nose the snow The snow. the snow. Uh-huh. Did he run the snow? Very good, Javier. Very good. Ajá, muy bien. ¿Cierto? No es complejo. It's not complex. It's easy. Yes. So next one, Angela. ¿Cuál es? Teacher, Mhm. this Yes. uh, this you no I and it said Eh, teacher this one. auxilio. Es en esta, This one. ¿cierto? Se me está diciendo Sí, esta. sí. Ajá. Ah, listo. So, remember the subject, ¿cierto? The subject. The Ujú, subject is he. ¿Cierto? En este caso, pues acá está el pronombre personal que es el he, ¿cierto? sí, Es did he. Now the verb dije. sería this one. Okay. Entonces, sí, ¿cierto? La pronunciación es sí. Sí. Did he see. Ahora, dime el resto, lo que faltaría. Dije sí a it. Ajá. A bird, this is the pronunciation. Ver, Bird, esto como ver, una E. Bird, ajá, bird, ver, ver. ajá, very good. So repeat it again. Entonces, dije sí a ver, Bird, ajá, ver. very good, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Thank you, teacher. no, thanks to you, Angela. And the last one, eh, Soraya, please. Did he alright postcard? Did he write? Alright post. Oh, yeah. Did he write a postcard? Postcard? Ajá, postcard. Yes, very good. Ajá. Did he write a postcard? So, is as you can notice, or you noticed that this is not complex, it's easy, yes. It's only to know the correct order. It's only to know the correct order of the grammar structure in the different forms, ¿cierto? En las diferentes formas. Saber el orden de la estructura gramatical en las diferentes formas y ya el resto, como se dice, es easy peasy, como la expresión en inglés. Fácil, pues como decir pan comido en español. Easy peasy. Pisi. Ajá, easy peasy. ¿Cómo se escribe Pisi? Como, mira lo que escribo por acá. Porque easy, yo Easy sí. peasy, Pisi. algo así, easy peasy. Sí, Pisi. Ajá. Es muy fácil, ¿ok? Ah, no, sí, es como así, es easy peasy. Me acordé que es así, ¿cierto? Sí, es una expresión como decir nosotros, bueno, no lo he hecho en Colombia acaso, pero es como decir en español, pan comido, ¿cierto? Cuando uno dice pan comido es porque algo es fácil, ¿cierto? Entonces, it's an expression, English expression, ¿cierto? Easy peasy. So, with this, we finish the people.
the all forms, yeah, affirmative, negative, and question, okay, or interrogative. Ya terminamos pues las tres formas simple. El único auxiliar que vamos a encontrar o el único auxiliar que vamos a usar va a ser el auxiliar did, ¿cierto? Digamos que esa puede ser una ventaja en negación, puede ser una ventaja y en pregunta de que solamente vamos a utilizar un auxiliar. Obviamente ya en la forma positiva o affirmative vamos a poner un poco más, ¿cierto? Ya de cuidado porque ahí ya tenemos que usar verbos y los verbos obviamente van a ser en pasado. Y ya como les dije, por eso les compartí links para que practiquen verbos, ya que si van a decir algo en pasado positiva, pues van a tener que usar el verbo en pasado, como en el presente, ¿cierto? Van a tener que usar verbos en presente y si lo van a referir en tercera persona, hay que tener en cuenta el verbo, las reglas, ¿cierto? Que ya como en el material que les envié, allí pueden practicar y repasar más la regla de la tercera persona y también repasar y practicar la pronunciación de los verbos regulares, ¿cierto? Ed, t, and d. Okay, so to continue, you have questions about the past simple, affirmative or positive or negative. ¿Tienen alguna pregunta del pasado simple? ¿O todo va bien hasta aquí? No questions? No, teacher, vamos bien. Sí, bueno, qué bueno. Entonces, next, remember, this is a review in order to level all of you, ¿cierto? Un repaso, pues, donde hemos hecho un repaso para que todos estemos al nivel, ¿cierto? Y también, pues, digamos, aclarar dudas, ¿cierto? De pronto tenían alguna duda de algún tema y aquí, pues, con este repaso que hemos hecho hasta ahora, pueden aclarar sus dudas, podemos aclarar las dudas que tengamos de algún tiempo verbal, ¿cierto? O el verbo to be. So, with this, we continue, okay, in order to finish the class of today, we continue with the past continuous. In this case, is affirmative or positive, okay, past continuous. Here, Angela, please, can you help me to read this sentence? ¿Me puedes ayudar a leer this part? Lo que está en el cuadro. Okay, teacher. The past continuous is Used, used for action, action, actions, action, actions, good, action that's that, what was happening, 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 happening in happening, happening happening, happening is yes, happening is specific more in specific more in specific, specific moment, moments in in past. past. Very good. Thanks, Angela. Gracias, teacher. Yes, thanks to you. So, when to use it, ¿cierto? ¿Cuándo usarlo? Pues, the past continuous is used, ¿cierto? Se usa, pues obviamente cuando vayamos a decir una acción, ¿cierto? Que esté pasando o que pasó, que estuvo pasando, ¿cierto? Como dice ahí, una acción que estuvo pasando en un momento en específico, ¿cierto? O sea, obviamente estamos hablando en el pasado, ¿cierto? En el presente progresivo, pues era que lo que estabas haciendo en el momento. En el pasado progresivo es para decir qué estabas haciendo, ¿cierto? En un momento específico, que ya vamos a ver algunos ejemplos para que lo entiendan, ¿cierto? Entonces, es para eso, ¿cierto?
para en un momento específico del pasado, ustedes van a expresar algo que estaban haciendo. So, here is the grammar structure, because remember that in this case, okay, in the present simple, we use the auxiliary verb to be, ¿cierto? Usamos el auxiliar del verbo to be, but in present, am, is, and are. Of course, in this case, the auxiliary is also the verb to be, ¿cierto? Es también el verbo to be, but is in past. Recordemos cuáles eran los verbos, el verbo to be en pasado, was and were, ¿cierto? Entonces, aquí el auxiliar va a ser el verbo to be, como lo estábamos usando en el presente progresivo, ¿cierto? Pero obviamente aquí va a ser en pasado porque pues es pasado progresivo. El resto queda igual, o sea, el resto es lo mismo, ¿cierto? Subject, auxiliary was were, okay, the verb to be in past, the verb with ing, yes, the verb with ing, the gerund, and of course the complement, ¿cierto? Como les decía, es para indicar pues algo que estabas haciendo en un tiempo en específico, entonces obviamente vas a decir el tiempo en el que estabas haciendo eso. For example, Soraya, can you please read the first sentence? The first or the second? Yes, the first. She was singing her favorite at 6 p.m. So she was singing her favorite song. Acá se me olvidó colocar song, pero se los escribo para que lo no quedó. Vamos a ver. Okay, so repeat it, Soraya. Okay. She was singing her favorite song at 6 p.m. Very good. Very good, ¿cierto? Acá, digamos, especificamos el tiempo, ¿cierto? Prácticamente esto en español está diciendo de que ella estaba cantando su canción favorita a las 6 de la tarde, ¿cierto? O de la noche, 6 de la tarde. Entonces estábamos diciendo, ¿cierto? Estamos indicando algo que ella estuvo haciendo o alguien estuvo haciendo en un momento específico del pasado, ¿cierto? A las 6 de la tarde ella estaba cantando, ¿cierto? También se podía quedar así, ella estaba cantando. Good, Soraya. Next one, Javier. We were reading Harry Potter book at 7 o'clock. Very good. Yes, we were reading Harry Potter books at 7 o'clock. Very good, Javier. Como pueden también notar, el tiempo está ahí, ¿cierto? Estaba leyendo los libros de Harry Potter a las 7 en punto, ¿cierto? O'clock. Recuerden que o'clock en English es pues para decir en punto, como decimos en español, ¿cierto? A las 7 en punto. Entonces, o'clock. Very good. And the next one, in the examples, Angela. Okay, teacher. I was doing my husband Homework. Homework. Good. 3. No sé. Good. No. 3. Duty. Homework. 3. Homework 3. 3. Homework 3. House Hours. Go. Hours. So say hours. Hours. Ago. Very good. So repeat it again. I was doing my homework.
Eh, 3, 3, three ajá, ago. hours, Hours ago. hours, very good, yes, thanks, Angela. So, I was doing my homework 3 hours ago. Como pueden notar aquí, esta era una de las excepciones que yo les dije, de que comúnmente, pues, cuando una palabra empieza con H en inglés, pues se va a pronunciar como una J, ¿cierto? Hospital, eh, pues algunas que empiecen así por H. Pero en este caso, esta es la excepción. Aquí pues tiene H, pero pues como en el español, ¿cierto? Aquí la H es muda. Entonces se pronuncia hours, ¿cierto? Hours. 3 hours ago, ¿cierto? Entonces aquí la H no se pronuncia. No vas a decir hours, sino hours. La H aquí es muda. So, very good, Angela. Thanks. And the last one, Soraya. They were talking with the president in the lunchtime. Very good. They were talking with the president in the lunchtime. Very good, ¿cierto? Entonces, aquí también, mira, también supimos del tiempo determinado, ¿cierto? O sea, ella estaba haciendo, yo estaba haciendo la tarea 3 horas antes, eso, hace 3 horas, ¿cierto? Ahí está el tiempo, como les decía. Y aquí también, ellos estaban hablando con el presidente en la hora del almuerzo, ¿cierto? Entonces sí que está el tiempo ahí en específico. En la hora del almuerzo, hace 3 horas, a las 6, a las 7 en punto, hace 6 meses, ¿cierto? O el lunes en la tarde, el jueves en la noche, ¿cierto? Entonces, en el pasado, ¿cierto? En el pasado progresivo es obviamente hablar sobre algo que ustedes o alguien estaba haciendo en un tiempo, en el pasado obviamente, pero en un tiempo determinado, en un tiempo específico, ¿cierto? Como pudieron ver en los ejemplos y como pudieron ver aquí en la estructura gramatical, que es prácticamente la misma, ¿cierto? Del presente progresivo. Obviamente que aquí el verbo, el auxiliar del verbo to be, pues va a ser en pasado, porque obviamente como el nombre lo dice, pasado progresivo. Ya el otro que es presente progresivo, pues van a usar el verbo to be en presente. Entonces, y el resto pues queda igual, ¿cierto? El verbo con ing, ing, que es gerundio, ¿cierto? Ando, endo, indo, y el complemento. Her favorite song at 6 p.m., Harry Potter books at 7 o'clock, my homework 3 hours ago, o talking with the president, with the president in the lunchtime, ¿cierto? Entonces, quedó claro. Some questions. Do you have questions, doubts about the past progressive tense, in this case affirmative? ¿Tienen alguna pregunta acerca del pasado progresivo? For me, it's clear. Okay. So what about you, Javier, Ángela? Teacher, no, no hay preguntas. Good. Ok, muy bien. Me alegra pues que haya quedado claro, Javier. So you're clear. Good. Good, Javier. And Angela and Soraya. So with this, we finish the class of today, okay? Tomorrow we finish, of course, the review. Vamos a terminar el repaso mañana con el pasado progresivo en pregunta en negación, ¿cierto? Ya que pues en ese momento Soraya pues lo tiene un poco más entendido, ¿cierto? Soraya ya tocamos este tema, entonces ya lo tiene más entendido. Okay. Pero obviamente vamos a hacerlo porque pues Javier y Ángela pues desafortunadamente no pudieron asistir a esas clases. Entonces vamos a... Teacher, mañana vamos a enfocarnos un poquito más. Sí. Teacher, sorry, no. Sí, Igual Soraya. I had to try the Manizales tomorrow. I did in class. I can
I can So assist class. you you can attend the class, or yes, you can assist the class. Can assist the class Okay, no tomorrow. problem, Okay. Soraya, but okay, so remember, if you have tough questions about the topic, allow me to know, ¿cierto? Pero ya házmelo saber o permítemelo saber en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Mira que algo que no me confundí fue en esta parte. Como se lo he dicho a Javier y se lo he dicho a Ángela, dejen sus dudas que yo te las voy a aclarar. ¿Okay? Teacher, una pregunta. Su merced nos envía la clase al grupo, ¿cierto? O sea, les comparto, ¿cierto? Les comparto el link para Ok. que puedan ingresar a la clase por ahora, Ok, ya que teacher. más adelante, ya más adelante pues van a tener la facilidad de, digamos, de repasar los temas, ya que pues el Instituto Ciudad Bilingüe va a, creo pues digamos como Ciudad Bilingüe Online, en donde ustedes los estudiantes van a tener la facilidad de practicar los temas que hayan visto o entender los temas que hayan visto, obviamente sin tener que verse una hora o 50 minutos de una clase. Ahí van a estar, digamos, los temas explicados, los temas con mayor, pues, facilidad de entender, por si, digamos, más adelante lo van a tener, digamos, un poco más fácil a la hora de repasar sus temas. O sea, de momento, teacher, de momento es el link de que cada teacher nos manda de la clase y posteriormente va a ser distinto entonces la metodología. Pues, metodología no, el acceso a la información. Sí, el acceso a la información, el acceso a ustedes de poder repasar los temas vistos o nivelarse, ¿cierto? Sí, repasar los temas es por Ciudad Bilingüe Online, en donde ustedes van a, como les digo, van a tener un video de 20 minutos, media hora, 10 minutos, ¿cierto? Dependiendo de la complejidad o dependiendo de lo extenso que sea el tema, en donde vamos a explicarles o les van a explicar el tema, ¿cierto? El past continuous, el verb to be, entonces les va a quedar un poco más fácil así. Pero por ahora sí, les comparto los links. Vale. So, Profe, muchísimas gracias. Thank you. Thanks to you, no problem, Angela. No problem, you're welcome. See you the next Soraya. week. Okay, see you next week, Soraya. Okay. Javier. Bye bye, Javier. Angela. Bye bye, Angela. Okay, bye, Soraya. Okay. And of course, we see you tomorrow, Angela and Javier. We see you tomorrow to practice or to know the topic of past continuous. Okay, para seguir repasando. Ok, teacher, muchas gracias. Okay, Ciao, goodbye. bye. Bye bye, teacher. Bye bye, my friends. Goodbye. Goodbye.